Y continuamos con protagonistas del campo argentino y se vienen las jornadas técnicas sobre el cultivo del melón. Esto es en la provincia de San Juan, por eso vamos a tomar contacto con el ingeniero Alejandro Oviedo, que es jefe de la Agencia de Extensión Rural de Media Agua del INTA San Juan. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Natalia, y buenos días y un saludo muy grande a la gente y a la audiencia de protagonistas del campo argentino. Un placer estar acompañándolos en este breve momento. Muchas gracias. Nuevamente vuelven estas jornadas. Tuvimos la oportunidad en algún momento de acompañarlos, de estar allí presentes en Sarmiento, cuando fue en la localidad de Sarmiento, en San Juan. Bueno, contanos cuándo van a ser y dónde. Sí, estuvimos un poco, bueno, como todos, con la pandemia, un poco discontinuados. Y bueno, le hemos retomado este año, este 2022, va a ser este próximo jueves 6 de octubre, a partir de las 16:30 horas. Va a ser la 21ª jornada sobre el cultivo del melón, que bueno, en esta edición, bueno, pasaron 20 jornadas técnicas sobre el melón, ahora vamos a empezar a hablar un poco de melón y algunas otras hortalizas más, atendiendo un poco a una tendencia de diversificar cultivos en la zona. Entonces, bueno, la idea es comenzar también a abordar otras temáticas más allá de lo específico de que hace al melón en sí. Del melón, ajá. ¿Y esas otras hortalizas, por ejemplo, ahí en la zona, cuáles serían? No, en la zona podemos decir que lo principal es el melón, pero bueno, se hacen también, además del melón, como otro cultivo relevante es la sandía. Y después, en menor medida, los productores han ido haciendo algunas otras, como zapallo veroneo, zapallito de tronco, zucchini también, algunos zapallos tipo anco, y por ahí en muy poca escala los tomates, alguna berenjena, pero lo más fuerte ha sido eso, el melón y la sandía. Después en la zona también se está dando mucho lo que son cultivos para semillas, como la semilla de cebolla, y bueno, los productores están, y también hay un abordaje en donde la diversificación es algo que hay que ir trabajándolo y no solo quedarnos con unos pocos cultivos, ¿no es cierto? Alejandro, ¿por qué se conoce y se identifica al cultivo de melón? De ahí, y ¿no? Bueno, Del sí. cultivo de San Juan, justamente, de Media Agua. Sí, particularmente porque, bueno, ya llevan más de 100 años haciéndose ese cultivo en la zona. Han pasado ya 4 generaciones, por lo menos, de productores. Siempre ha sido una zona melonera de por sí, porque, bueno, las condiciones agroclimáticas hacen de que el melón en lo que es la zona de Media Agua, Tres Esquinas y Las Lagunas, exprese un potencial y un diferencial que lo distingue de otras producciones locales, hablando de San Juan, por ejemplo, y nacional también. Entonces, bueno, es como que ahí hay una particularidad que permite expresar cualidades del sabor del melón que lo hacen, podríamos decir, que único. ¿Y ese sabor, bueno, qué sabor tiene, digamos, distinto, por ejemplo, de aquí de Mendoza de la Valle? No te lo podría comparar así tan taxativamente, pero no sé si con respecto a la Valle, pero las particularidades de allá se expresan en un mayor dulzor, digamos, de la fruta, una pulpa más crujiente, podríamos decirlo, que esos son los atributos más diferenciales, ¿no es cierto? Sobre todo los contenidos de azúcar. Hay una relación que han estado estudiando en una universidad, en donde hablan del coeficiente fototermal, que es en cuanto a la relación de temperaturas, radiación y también particularidades del suelo, hacen de que se exprese aún más las características del melón, digamos. No es que tenga un sabor diferente al resto, pero sí logra expresar toda la potencialidad organoléptica de esta fruta en particular. Alejandro, ¿y qué variedad se usa ahí en Media Agua? Mira, se usa mucho el melón tipo rocío de miel o melón blanco. Las variedades, no sé, no te las nombro porque muchos son híbridos, lo más cultivado es híbrido y son de distintas empresas. Pero lo que más se hace es eso y en mucho menor medida el melón amarillo tipo Filadelfia. Yo creo que debemos andar en un 90%, si no es un poco más, de melón rocío de miel. Y recordamos a la audiencia que justamente ese melón es el que ha obtenido, no recuerdo cuánto tiempo hace, la indicación geográfica. Sí, claro, se ha trabajado mucho en eso de la indicación geográfica, primero porque, bueno, todo el mundo que comía un melón de Media Agua lo sentía diferente al resto, encontraba un sabor acentuado, digamos, un dulzor que no lo encontraba en otros melones, y no solo desde el plano del consumidor, sino también desde la parte comercial. Había mucho melón que no era
de la zona, que se comercializa en otros lugares, y se lo hacía pasar como melón de media agua, porque bueno, había un atributo que lo diferenciaba y era buscado y preferido por el consumidor. Entonces bueno, un poco teniendo esas cuestiones que se comenzó a trabajar, y bueno, se obtuvo el sello de indicación geográfica melón de media agua. En los mercados concentradores se puede conseguir, digamos, el melón con el sello, garantiza de que es un melón que está producido en la zona de media agua, particularmente lo que es Tres Esquinas, Las Lagunas, que es la zona un poco más sur del departamento. ¿Qué destino tiene ese melón? Y el melón, bueno, hay un destino local, ventas locales, y después se comercializa en mercados como Buenos Aires, en Rosario, un poco en Córdoba, en la zona del Mar del Plata también, algo o muy poco va hacia el sur, para el lado de Río Negro. ¿Se tiene ahí, manejan las cifras de la cantidad de hectáreas que se plantan allí en San Juan de melón o la cantidad de kilos que se obtienen? No, o sea, algo estadísticamente así, o sea, digamos, riguroso. El último censo que hubo fue uno que hizo el Departamento de Hidráulica en el 2007, y hablaban algo de 350, 400 hectáreas en ese año en particular. Después han habido variaciones, han habido años en donde se ha hecho más melón, 800, 900 hectáreas, y años como el actual en donde en la superficie, porque bueno, tanto una parte de Mendoza como toda la provincia de San Juan prácticamente están pasando por una crisis hídrica, una gran sequía, que eso bueno va haciendo de que las expectativas de siembra caigan un poco. No se sabe cuánta agua se va a disponer hasta el momento, y bueno, eso un poco como que tire para atrás las producciones, las hectáreas plantadas. Justamente, y ustedes lo van a tocar, ¿no?, en estas jornadas, este tema de los factores climáticos, del recurso hídrico. ¿Cuál es el panorama de San Juan? Sabemos que aquí en Mendoza llevamos muchos años ya con emergencia hídrica, con esta crisis hídrica. ¿Por ahí cómo están? Sí, estamos igual que Mendoza nosotros. O sea que esto es producto, bueno, de determinados elementos del clima que han ido cambiando, que se han ido modificando. Eso se va a tocar en una de las charlas, que van a hablar sobre los factores climáticos que inciden en la disponibilidad de agua. Si bien es algo regional, digamos, excede a una sola provincia, y bueno, ahí la disponibilidad del recurso está en crisis, es poco, y bueno, a la hora de producir hay que realizar diferentes prácticas, innovaciones tecnológicas como para garantizar ese recurso y el buen uso del recurso. Totalmente. Alejandro, ¿te parece si recordamos nuevamente entonces cuándo va a ser esta jornada Va técnica a ser y en dónde, por favor? Va a ser el próximo jueves, 6 de octubre, 16:30 horas, las 4:30 de la tarde. Arrancamos con las inscripciones. A las 5 de la tarde van a comenzar las disertaciones. El lugar es el Salón de Actos de la Escuela Agrotécnica Sarmiento, que está ubicada ahí en la Villa de Media Agua, sobre la calle 25 de Mayo. La entrada va a ser libre, gratuita, no hace falta inscribirse tampoco. Y bueno, ahí los temas que se van a trabajar, va a haber temática vinculada a lo que es el injerto o al uso de injertos en la producción hortícola, tanto de melón como de tomate y otras hortalizas. Se va a hablar de la producción hortícola bajo forzadura plástica, sobre microtúneles y sobre túneles altos, que ahí vienen técnicos de INTA de Mendoza, y la idea es brindar tecnologías o alternativas tecnológicas para la producción de hortalizas diversas. Luego se van a hablar sobre las recomendaciones, sobre lo que es el manejo del melón de manera general, cosa de que los productores se lleven información para que lo tengan disponible para esta próxima campaña. Y luego van a haber dos temáticas fuertes que es de gran interés, están vinculadas al agua, que era una de las que comentaba, de los elementos climáticos, y la otra va a ser acerca de, por lo general en octubre, cuando se cierra el ciclo hidrológico, digamos, y es donde se tienen estimaciones o pronósticos sobre la disponibilidad de agua, y ahí el secretario del agua del gobierno de San Juan va a venir a hablar sobre la disponibilidad de agua para la campaña 2020-2023, que es el elemento clave al día de hoy para decidir la siembra y la producción, digamos. Alejandro, el cultivo y la producción de melón, por lo general, luego es manual, ¿no? Todo el trabajo, la mayoría del trabajo es manual. Sí, es manual porque hay algunas tareas que, al menos la cosecha, es difícil
mecanizarlo por el momento, pero se está dando una mecanización. Hay algunos que van mecanizando un poco más que otros, pero todo lo que es la preparación de la tierra, la colocación de mulching plástico, se hace todo de manera mecánica. No en la gran mayoría de los casos, porque hay algunos productores que todavía no disponen de ese recurso, pero al menos las cooperativas que están trabajando en lo que es la mesa para el desarrollo del melón, que son 6 organizaciones que trabajan junto al municipio, junto a la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de San Juan y el INTA de Mediagua. Esos grupos se han ido potenciando, se han ido fortaleciendo y ellos sí tienen un poco más de mecanización, entonces van haciendo esas tareas mecánicas. El trasplante por el momento no se hace mecánico, pero todo lo que es colocación de mulching y algunas aplicaciones fitosanitarias sí. Pero la cosecha, la mayoría de la cosecha no. Sí, la cosecha es manual, pero bueno, ahí ya hay una tarea en donde el ojo humano es el que determina el punto óptimo de corte de los melones y eso es como, digamos... Irreemplazable todavía. Sí, hasta ahora es irreemplazable y no cualquiera lo hace, por lo tanto hay una cultura y hay un saber hacer del productor de la zona ahí de Mediagua que es quien sabe bien el momento justo para cortarlo, y eso es lo que también, además de las condiciones climáticas y edáficas, es lo que determina la calidad final del producto. O sea, el momento óptimo para cortarlo y la post cosecha hacen de que, bueno, al consumidor le llegue un melón de una calidad diferencial. Hasta el momento es manual, es una tarea bastante familiar en donde, bueno, los miembros de la familia están involucrados en eso y, bueno, esa tradición todavía se mantiene y lo hace, bueno, un poco diferente al resto. Bueno, en otra oportunidad hablaremos de la post cosecha que también es tan importante. Alejandro, muchas gracias por este contacto con Protagonistas del Campo Argentino, como siempre ha sido muy amable. No, al contrario, y bueno, lo esperamos el día jueves, el 6 de octubre, si se pueden acercar, vamos a estar ahí esperándolos. Bueno, muchas gracias. Invitados obviamente los productores de Mendoza, así que así. Claro que sí. Estábamos escuchando a Alejandro Oviedo, el ex jefe de la Agencia de Extensión Rural de Mediagua del INTA San Juan. Alejandro, muchas gracias. Por nada, un saludo. Hasta luego. Protagonistas del Campo Argentino.